Gracias por la atención de siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Julio, leí tu nota muy atentamente, la que hoy escribiste allí en Infobae. Vos hablás del deterioro de la clase media, de una política que no logra solucionar los problemas de fondo de una Argentina que está cada vez peor. ¿Cómo es eso? Hoy Carlos Leiva, en otra nota que leí, que leo siempre las de él también, dice, hace 46 años teníamos 1 millón de pobres, ahora tenemos 20 millones. Algo hicimos. Me parece que la política no se ocupa de recuperar una integración, ¿no? Una mirada de futuro. Y nosotros somos una sociedad que está asignada por la desesperanza, ¿no? ¿Cuál es tu análisis, ¿no? sobre estos números? Porque la verdad es que son tremendos y digo, hay que ponerles caras. ¿Crees que estos números se hubiesen dado igual si no hubiese habido pandemia? Digo, estamos teniendo en cuenta que se está por cumplir un año, ¿no? del mandato de Alberto Fernández. Yo creo que la pandemia fue un golpe duro, pero nuestra decadencia tiene 46 años. La pandemia exasperó una tendencia que hace muchos años somos incapaces de revertir, de cambiar. No lo hizo Cristina, no lo hizo Mauricio y no lo está haciendo Alberto. Entonces vemos que discutimos, debatimos si el impuesto a los ricos, cantidad de cosas. De hecho, no revisamos la estructura inviable de sociedad que hemos construido. Yo digo siempre, la Argentina produce la misma riqueza, se distribuye de otra manera. Claro. En los últimos 40 años hay cantidad de ricos, de nuevos ricos, pero no porque generaron riqueza, sino porque se apropiaron de la ajena. Y si tuvieses que definir en una palabra, o si querés en una oración, este año de mandato de Alberto Fernández, ¿cuál sería? Gris, absolutamente gris. Es mediocre el gabinete y la propuesta es un gobierno que está a la defensiva, que plantea esta cosa de la justicia que estamos viendo que es durísima. Que salga Valdés y otros, o este señor Zaffaroni, que yo sepa viene de la dictadura, es un juez de la dictadura, con otros muchachos ahí firmando, defendiendo a Vudú. Si entre la Corte y Vudú eligen Vudú, es que no tienen conciencia del riesgo que corremos como sociedad de ir a una confrontación y una fractura definitiva. Claro, ahí me subiendo y no hay conciencia. Sí, Hugo. No, sí. no, digo que ahí me parece que se debate en una idea o de monarquía entre comillas o de república, porque Vudú por primera vez, en este caso la Corte ratifica una condena, sin embargo hay incluso periodistas y un sector del kirchnerismo que le hacen el aguante. Eso es casi incomprensible, lo de Vudú, la reforma judicial, y ahora quieren evitar las PASO, que es el lugar en donde la gente puede expresar justamente su descontento o no con este gobierno. Lo grave, lo de las PASO sería discutible porque lo pueden llegar a acordar con la oposición. Lo de la justicia, porque el tema acá, esta corte, se sale por unanimidad. Es una corte que lo tiene a Rosati, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que lo tiene a Maqueda, que es un hombre del peronismo, que lo tiene a Lorenzetti, que lo puso Néstor con Alberto. Digo, ¿dónde está la corte gorila? Ellos quieren una corte para entre casas que no le meta preso a los amigos, entonces levantar la valla y este es amigo y no lo toca. La destrucción de la República. La corte es un espacio en el cual me guste o no me guste, porque no todas sus resoluciones van a ser a gusto de la totalidad de la sociedad. Es irracional pensar eso, ¿o no? Es irracional. Antes de la pregunta de Agustina, para completar la idea, ¿y por qué Cristina sigue resumiendo el poder de la Argentina de un sector al menos? Porque en el otro sector, en el de Alberto, no hay idea. Y es un poco triste también que la oposición no es una esperanza. La Argentina tiene una dirigencia política que en su totalidad es mediocre y que no, porque
Uno puede decir, no me gusta el gobierno, pero me juego entero la oposición. No me gusta el gobierno y la oposición no me da ninguna esperanza. La dirigencia política argentina, uno veía la despedida de los uruguayos a Tabaré Vázquez y sentía esa honestidad, esa transparencia, ese progresismo en serio. No era un zafarón y juez de la dictadura, era gente en serio, coherente, con vidas jugadas, comprometidas. No eran los Kirchner que nunca firmaron un habeas corpus. Era gente, digamos, la derecha y la izquierda ya son de verdad. Acá son de mentira de los dos lados. Son mediocres. La mediocridad, la falta de talento y de coherencia en sus vidas marca la dirigencia política argentina, Hugo. La marca a toda. Hablas de mediocridad. ¿Por qué la oposición es mediocre, concretamente? ¿Qué significa que es mediocre? Que no es capaz de formular una propuesta y sigue debatiendo. Aquello que planteó Lilita Carrió de apoyar a Daniel Rafecas era una idea sutil en busca de una coincidencia en una sociedad en la cual la coincidencia es imprescindible. Salieron un montón a los gritos. Digo, no tomamos ni los elementos. Cuando Cristina escribe la carta y en la carta hay un par de elementos, convocar a la unidad, digo, el gobierno tiene gente que no, ministros que no funcionan, digo, hay que tomar los elementos que unen. Si ganan los halcones de los dos lados, los duros de la derecha, si la oposición no plantea un proyecto, ni siquiera logra articular una dirigencia, y eso es debilidad. Claro. Ahora, me hiciste acordar con esto de la mediocridad a lo contrario, porque Obama, que acaba de publicar un libro, dice que él gana las elecciones a partir de un discurso que es: los Estados Unidos somos una suma de retazos, pero hay un país posible de construir. ¿En la Argentina es posible saltar por la grieta en alguien que como líder incluso pueda representar una voz más unánime? Básicamente, yo por eso insisto en que el último Perón, estos tipos ninguno es peronista, el último Perón, es el Perón que viene a pacificar. Eso es lo que hay que heredar. Esta gente hereda la guerrilla, que son los que cuestionan a Perón, los que matan a Rucci y los derechos humanos, bueno, todo este circo que termina mezclando los Zaffaroni de la dictadura con los Berbisky de la dictadura, con algunos que, con los Kirchner que nunca se ocuparon de derechos humanos, y de golpe son todos derechos humanos. Es una cosa maravillosa, es una incoherencia en estado puro. Yo estoy planteando que la política tiene que volver a tener rumbo, pensamiento y coherencia. Eso es lo que pasa, nos pasa cuando uno toma la que decía Alberto, de los grandes temas. Es triste lo que estamos viviendo, Hugo, porque no hay esperanza. Hay fanatismo. O tomás un fanático kirchnerista, de cristinista, un fanático macrista, y ellos tienen todo pago. Ahora, cuando se sale de la comodidad del fanatismo, la Argentina transita una angustia y una desesperanza enorme. Ahora, decís que la clase política, tanto oposición como oficialismo, tienen que buscar y encontrar un rumbo. ¿Cuál sería ese rumbo? El rumbo es primero asumir que en la confrontación nos hundimos. No puede haber dos proyectos de país. No puede ser que viene Macri, va para allá, viene Alberto, va para acá, claro. En esto venimos hace 45 años. Sí, un proceso cíclico que no termina más. Solo destino y después los acentos. Uruguay tiene un solo proyecto. Después hay un acento de Frente Amplio y hay otro de los colorados o los blancos. Pero son acentos. No el día en que muere Tabaré, el presidente de izquierda tampoco está tan lejos de la oposición en ese sentido, ¿no? Es como que hay una política de Estado, decís vos. Hay una política de Estado que es Uruguay, que hay un acento distributivo o inversor de un lado y del otro. Pero acá no, acá se discute el rumbo. Acá la idea no es entre adversarios, es entre enemigos. Ahora, ¿cómo se logra eso? No se hace una democracia. ¿Cómo se logra eso? Porque yo la verdad veo, y también te escucho a vos hablar del caso Uruguay, y sinceramente me parece inalcanzable, no logro imaginármelo en la Argentina. ¿Cómo se alcanza?
Yo fui parte en el 73, fui diputado de un parlamento que era como el uruguayo. Se alcanza partiendo de la base de que se imponga, de imponer la concepción de la convivencia, coincidencia y proyecto común. Cuando hablamos del Pacto de la Moncloa, cuando hablamos de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos de Estados Unidos, que tenía un Ku Klux Klan y terminó poniendo a Obama de presidente, las naciones en crisis estuvieron todas. Ahora, cada una hubo un momento que pudo salir. Nosotros podríamos haber salido en el 73, en el 74. Muere Perón y entre la guerrilla y la demencia asesina de los militares destruyen todo. Ahora, no volvimos nunca a encontrar a alguien que intente una síntesis, porque hay cosas buenas del liberalismo, hay cosas buenas del radicalismo, las hay del peronismo. El problema es encontrar quien tenga voluntad de sintetizar. ¿Ves hoy una figura? ¿Cómo? ¿Ves hoy alguna figura o no hay? No, pero veo rasgos, qué sé yo. Claro. Yo me pongo a hablar con Federico Pinedo, me pongo a hablar con Mario Negri, con Jorge Sarguini, con Graciela Camaño, con todos aquellos de un lado y del otro que van planteando una propuesta más constructiva. Hay rasgos, todavía no hay quien conduzca eso que yo llamo el espacio del centro. Ahora, hay un sector... salir de la confrontación para buscar el rumbo único. Sí, hay la última, breve si sos tan amable, Julio, pero hay un sector extremo que muchos dicen que es como el trumpismo en la Argentina, ese kirchnerismo, que no le importa la verdad, sino que le importa solo un discurso armado, aunque no coincida con la verdad. ¿Eso puede, digamos, tener un extremo y una marginalidad al punto de que el resto de la sociedad lo pueda analizar mejor? ¿Ver más claro? No, pero hay un pedazo del kirchnerismo que es racional. Cuando yo lo escucho a Bernie, lo escucho a Rossi, hay un pedazo del kirchnerismo que es racional. Tomemos eso, Hugo, no nos queda otra. Bueno, gracias Julio, muy amable, siempre muy interesante tenerte por tu análisis tan lúcido.